días. Nos encontramos en el Museo Nacional de las Intervenciones y vamos a hacer un reportaje sobre los distintos sucesos que han pasado en el país y las intervenciones. Inicio de la intervención francesa. Los gobiernos de España, Inglaterra y Francia resolvieron formar la alianza tripartita y enviar tropas a México para obligar al gobierno a pagar las deudas externas que éste tenía. Más de 5.000 soldados españoles, 800 ingleses y 3.000 franceses llegaron a Veracruz a finales de 1861. Ya siendo encargados para negociar, Manuel Doblado y Juan Prim alcanzaron un acuerdo y firmaron el Tratado de la Soledad, mediante el cual el gobierno de México dio facilidades a los ejércitos para quedarse en Córdoba, Orizaba y Tehuacán, comprometiéndose a no invadir mientras se estaba negociando. Francia no quiso y rompió el tratado e inició la guerra de intervención. La batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cerca de la ciudad de Puebla, México, en el ataque y defensa del fuerte de Loreto y del fuerte de Guadalupe. Durante la invasión francesa en México en 1861, después de la larga lucha conocida como la Guerra de 3 años, México estaba en pésimas condiciones económicas y políticas. Tenía una enorme deuda con España, Francia e Inglaterra. Por ello, Benito Juárez, quien recientemente había sido elegido presidente de México, declaró moratoria que duraría 2 años, o sea que acordó no pagarles durante este tiempo para que México pudiera reponerse. El motivo de la invasión para exigir el pago de las deudas de los países extranjeros tenían otros intereses particulares. Invasión de Estados Unidos a México. Entre 1846 y 1848, Estados Unidos invadió México. Todo comenzó cuando Texas proclamó la independencia de México y se unió a Estados Unidos el 25 de abril de 1846. Una patrulla estadounidense tuvo un encuentro con el ejército mexicano que se encontraba en el terreno que Estados Unidos ya había proclamado, que era entre Río Bravo y Las Nueces. El presidente estadounidense, James Keppel, encontró este acontecimiento como pretexto para declarar la guerra a México. Así fue como México, sin estar al nivel de Estados Unidos, peleó esta guerra guiada por la doctrina Monroe, América para los americanos. Después de varias batallas ganadas por Estados Unidos, estos llegan a la Ciudad de México. Por la presión de esta situación, se crean negociaciones el 2 de febrero de 1848. En la Villa de Guadalupe se crea el Tratado de Paz, en donde se defiende la nueva frontera. La Guerra de Reforma se dio entre los años de 1858 y 1860. Esta guerra enfrentó a liberales y a conservadores. El 17 de diciembre, Félix Zuloaga, militar sonorense, hizo público el plan de Tacubaya, desconociendo a la Constitución y al presidente. Con desmedido afán conciliador, Comonfort apoyó el plan de los conservadores y encarceló a ministros liberales, entre ellos a Benito Juárez. Posteriormente, pretendió enmendar al error y restablecer la Constitución. Liberado, Juárez asumió la presidencia por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Zuloaga, apoyado por los conservadores y la Iglesia, se autonombró presidente y puso en pie un ejército. Esto inició la guerra civil contra la República Federal y el Estado laico. El gobierno de Juárez se instaló en Veracruz y manifestó su decisión de que se cumpliera la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Al terminar la guerra de reforma en 1860, el país estaba devastado. Triunfaron los liberales y Benito Juárez fue electo presidente. En la sala del Porfiriato se abordan los 30 años del régimen de Porfirio Díaz, en donde nuestro país se integró a un movimiento modernizador que se volvió en el punto más alto en la consolidación de las políticas económicas y sociales. Con ello es fácil comprender los antecedentes que dieron origen al levantamiento armado de 1910. Porfirio Díaz era un liberal moderado que había luchado al lado de Juárez, no estuvo de acuerdo con la política reeleccionista y lanzó el Plan de la Noria. Sin embargo, Juárez murió repentinamente el 18 de julio de 1872. Lerdo de Tejada ocupó la presidencia y se intentó reelegir en 1876. Porfirio Díaz, nuevamente bajo el concepto de no reelección, publicó el Plan de Tuxtepec, de la cual salió triunfante. Díaz ejerció su primer periodo presidencial y al terminar su mandato respetó su propia ideología de no reelección. Manuel González ejerció el siguiente periodo como presidente. Cuando este terminó, Porfirio Díaz decidió presentarse nuevamente como candidato a la presidencia.
ganó las elecciones y de nueva cuenta en el poder decidió modificar la Constitución. De esta forma se reelegiría durante... El 12 de abril de 1914, el puerto de Veracruz fue bombardeado por el ejército de Estados Unidos. El pretexto fue la negativa de Huerta a aceptar la existencia de desagravio. La flota americana bombardeó sin declaración de guerra el puerto de Veracruz. La defensa de parte del pueblo fue heroica, pero los Estados Unidos contaban con una superioridad militar. La revolución se expandía por todo México. El ejército constitucionalista peleaba en contra del gobierno de Victoriano Huerta, quien había sido apoyado por Estados Unidos durante el gobierno del presidente Tal. El nuevo presidente, Woodrow Wilson, no reconoció el gobierno de Huerta, pero pretendía inmiscuirse en asuntos internos de México. No veía con buenos ojos la Revolución Mexicana, consideraba amenazados los intereses estadounidenses. Wilson trató de apoyarse en la diferencia del primer jefe con Villa. Supuso que había una negociación con Carranza. Se equivocó. Tras la caída de Huerta en julio, Wilson mantuvo la ocupación de Veracruz. Presionó a Carranza amenazando apoyar a Villa. El primer jefe se negó a negociar y exigió la salida de las tropas de Estados Unidos del puerto de Veracruz. La invasión fue una violación del derecho internacional y a la soberanía de México. Finalmente, en noviembre del mismo año, los marines de Estados Unidos dejaron el puerto de Veracruz. En México había sectores que estaban dispuestos a continuar la guerra con Estados Unidos a través de guerrillas en todo el territorio. Finalmente, los tratados de Guadalupe se firmaron el 2 de febrero de 1848. Muy buenas tardes, este fue nuestro recorrido al Museo de las Intervenciones. Esperamos que haya sido de su agrado porque para nosotros fue una gran aventura.